amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12 que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM, que en esta ocasión se encuentra suspendido debido a la contingencia que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo. Por esta razón le estamos ofreciendo estas cápsulas que esperamos puedan ser de utilidad para generar un análisis objetivo de la realidad que estamos viviendo. Miren ustedes, esta es la tercera y última cápsula sobre la desaparición forzada de personas en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Así es, queridos amigos. Por eso, hoy hablaremos sobre los datos duros que existen sobre este tema. Miren ustedes, como breve recordatorio, la desaparición forzada de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Es cometida por el Estado, por comisión, omisión o equiescencia. No culmina sino hasta que se sabe el paradero de la persona detenida desaparecida y causa varios impactos psicosociales en los familiares, las comunidades, organizaciones y en la sociedad en general. La desaparición forzada de personas en México ha sido una política de Estado que tiene fines contrainsurgentes, de represión política y de disciplinamiento y control social, y que desde los años 60 se mantiene pasando por varias etapas históricas. Entre 1960 y 1982, periodo conocido como la Guerra Sucia, diversas organizaciones de derechos humanos y comités de familiares de víctimas de desaparición forzada y de otras violaciones a los derechos humanos registraron entre 1.200 y 1.800 desapariciones forzadas que se cometieron en contra de los luchadores sociales, miembros de grupos guerrilleros o personas consideradas como bases de apoyo de los movimientos populares o movimientos guerrilleros. 1977 fue uno de los años donde más se cometió la desaparición forzada en nuestro país. En este mismo año surgió el Comité Eureka y el Comité Nacional Independiente. En todos los sexenios, la desaparición forzada nunca se erradicó, aunque de 1982 hasta 1994 no se ha registrado alguna cifra de desapariciones forzadas. Sin embargo, de 1994 al año 2000, la desaparición forzada en contra de disidentes políticos vuelve a denunciarse por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Las desapariciones forzadas ocurrieron en el contexto de la aparición pública de dos movimientos armados revolucionarios: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, en 1996, siendo los estados más golpeados por este flagelo Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Aún hoy no se sabe el número exacto de personas desaparecidas en esta época. Por la información brindada de muchas personas, la desaparición forzada se continuó llevando a cabo entre el año 2000 y 2006, pero no hay un registro formal. A partir del 2006, con el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, la desaparición forzada cobró más fuerza contra el pueblo organizado y no organizado. En el 2010 surgió la campaña nacional contra la desaparición forzada, compuesta por varios colectivos, organizaciones sociales y comités defensores de los derechos humanos, quienes documentaron los casos detenidos de desaparecidos a partir del 2006 en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se documentaron, por ejemplo, 53 casos de desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos y 2 casos de desaparición forzada en contra de miembros de grupos insurgentes. En los sexenios anteriores, la desaparición forzada no solo se practicó por motivos políticos, se usó también como una forma de limpieza social dirigida en contra de jóvenes, trabajadores, migrantes y mujeres. Miren ustedes, en el 2014 sucedió lo impensable. En México desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, una desaparición forzada y masiva de jóvenes estudiantes. El costo político de esta ignominiosa práctica logró que en años posteriores disminuyera esta. No obstante, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se documentaron 111 casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de derechos humanos, que sumados a los casos en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa da como resultado un número de 166. En los casos en el sexenio de Enrique Peña Nieto
De 61 no se conoce su paradero real. 23 casos culminaron en ejecución extrajudicial, 20 víctimas fueron liberadas y 7 fueron localizadas en prisión. Del 2006 al 2019, los estados con más casos de desaparición forzada son Guerrero, Michoacán y Oaxaca. De junio de 2018 a mayo de 2019, 3 personas defensoras de derechos humanos fueron desaparecidas, 2 personas en los primeros 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los 3 casos, las víctimas eran defensoras del territorio y de ellas una es mujer. Hasta hoy se ha denunciado que la cifra real de víctimas de desaparición forzada desde el 2006 hasta el 2019 es de 100.000 a 300.000 personas, según organizaciones y colectivos. ¿Cuál será la verdadera cifra? ¿Seguirá la práctica de la desaparición forzada en nuestro país, en México? Seguiremos luchando y seguiremos buscando a los desaparecidos, a los detenidos desaparecidos. Seguiremos haciendo lo necesario porque los queremos en casa. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos en la próxima cápsula.